Algunas caricaturas viejas y nuevas muestran una fuerte asociación entre el comunismo y la violencia. Esto tiene sentido en un país como Colombia, que ha tenido como protagonista de la historia del comunismo a guerrillas armadas como las FARC y el ELN, lo cual explicaría un temor a esta ideología. Pero lo curioso en ese cuento es que la idea del comunismo se movía en la prensa colombiana y la opinión pública desde antes del surgimiento de las FARC. Sergio de Zuviría, profesor de filosofía de la Universidad de los Andes, describe esta paradoja. Y es que aquí, antes de existir guerrillas comunistas, ya se había llamado por los Estados Unidos de Norteamérica y por la guerra contra el comunismo a formar ejércitos privados para eliminar a los comunistas. La narrativa que asociaba en esa época al comunismo con la violencia se nutría de las imágenes que circulaban durante la Guerra Fría sobre la Unión Soviética y la Revolución Cubana, como escenarios de autoritarismo y despliegue de la violencia armada. Los fusilamientos contra personas asociadas al régimen de Batista en Cuba, el aprovisionamiento por parte del ejército soviético de armas nucleares, entre otros, fueron referentes importantes para imaginar al comunismo. Sin embargo, la relación entre violencia y política no era nueva aquí en Colombia y no fue inaugurada por los comunistas. Sergio de Zuviría explica. Uno tendría que empezar señalando que es un país muy peculiar en el contexto latinoamericano, porque luego de las guerras de independencia Colombia tuvo 11 guerras civiles. Quiere decir que la violencia ha estado muy vinculada al ejercicio de la política. Por lo tanto, la premisa y la tesis que debo sostener es que la relación entre violencia estatal y política no la iniciaron los comunistas en Colombia. Casi podríamos decir que es un precedente, es anterior a la existencia de partidos de izquierda y del Partido Comunista concretamente. Ahora, esa narrativa se cristalizó quizá de manera más definitiva en el discurso del gobierno de Álvaro Uribe, que definía a las guerrillas comunistas como actores terroristas. Los que así torturan pueden merecer un trato diferente al trato de terroristas. De ninguna manera. A nosotros no nos van a engañar. Ese discurso, que hoy sigue estando como el centro de la oposición del Centro Democrático al proceso de paz, no solo tuvo implicaciones en la estrategia militar de cara al conflicto armado durante el gobierno de Uribe. La etiqueta de narcoterroristas le permitió a Uribe meterse en el cuento de la guerra contra las drogas y el terrorismo propiciado por los Estados Unidos, que justificaba abrir fuego contra la guerrilla y negar el componente ideológico y político del conflicto. Lo paradójico, según de Zuviría, es que aunque lo que se criticaba era el uso de ataques violentos por parte de la guerrilla, la guerra contra el terrorismo acabó exacerbando esa violencia. Cuando Uribe llega al gobierno en el año 2002, ha sucedido el famoso atentado a las Torres Gemelas, septiembre del 2001. Y ahí aparece una de las doctrinas más perversas, más destructivas y más violentas que ha construido el género humano, que se llama la guerra preventiva contra el terrorismo. Todo lo que hay es terrorismo. Por eso sus intelectuales llegan a decir que en Colombia no hay conflicto armado interno, sino lo que hay es una guerra contra la droga. Y en eso Pastrana y Uribe se identifican. Y es que aquí no hay unas causas, sino lo único que hay es una guerra contra los narcotraficantes y contra el terrorismo. Y esos 8 años de gobierno son los años donde se legaliza el paramilitarismo y al mismo tiempo los años más violentos de la historia reciente de Colombia. Pero la asociación de violencia con la izquierda no se ha quedado ahí. Observen cómo esta pareja de encapuchados corre y lanza piedras contra la fuerza pública. A su lado, una joven que viste jean también lanza un objeto contra las autoridades. También se ha trasladado a escenarios como el paro nacional del año pasado, a través del debate sobre el vandalismo. Ahí, de nuevo, se ha abierto el debate sobre quién inaugura la violencia, la policía o los manifestantes, y si es legítima o no. Al final, no es un secreto que la izquierda, tanto en Colombia como en el resto del mundo, han usado la violencia armada como una forma de lucha, y son responsables de muchas atrocidades. Sin embargo, lo curioso de la crítica de la derecha colombiana es que ha terminado legitimando, o al menos ignorando, que actores de derecha de la política colombiana también han recurrido al uso de la violencia armada, como el caso de los paramilitares o el mismo Estado.
Mientras tanto, el debate sobre la legitimidad del uso de la acción violenta en la política sigue, en buena medida, sin darse. Y a pesar de que el proceso de paz se propuso sacar las armas de la política, sigue siendo una meta sin cumplirse.